Hola, soy Steve Lippman. Las dos historias que están a punto de ver, aunque separadas por grandes distancias y protagonizadas por personas de muy distinta condición social, tienen una cosa en común. Ambos casos representan la máxima traición a los votos matrimoniales. La ciudad de Melbourne se estremecerá con un crimen brutal cometido contra una mujer encinta y su hija pequeña. Pero primero, la ciudad portuaria de Sydney se queda atónita cuando uno de sus empresarios más destacados encarga un trabajo contra su propia esposa. Un asesinato por encargo. Asesinato por encargo. Es el 27 de enero de 1986, el puente del Día de Australia en la localidad playera de Manly. Una floreciente zona turística que empieza a rivalizar con Bondi como el destino preferido por los surferos en la zona de Sydney. Y el rey sin corona de Manly es Andrew Kalajic, un hombre de negocios millonario, restaurador, hotelero, admirado filántropo y un verdadero pilar de la sociedad. Jean Hay ha sido alcaldesa de Manly. Y como casi todos en las capas altas de la sociedad, admira la energía y el espíritu emprendedor de Kalajic. Creo que Manly ha florecido en gran parte gracias a los esfuerzos de la familia Kalajic con la construcción del hotel y todas las iniciativas de Andrew en el sector empresarial, tanto como hombre de negocios privado, como en calidad de presidente de la Cámara de Comercio y más adelante como presidente del Comité de Promoción Turística. La esposa de Andrew, Megan, es también su principal apoyo y colaboradora en sus obras de caridad e iniciativas empresariales. Es una persona muy apreciada por la comunidad. Nunca jamás oí a Megan hacer un comentario desagradable sobre otra persona. No había ni una pizca de maldad en ella. Era la mujer más amable, más agradable del mundo. Andrew y Megan parecen ser la pareja perfecta, pero a veces las apariencias engañan. Andrew no es feliz con esta relación, y a primera hora de la mañana del 27 de enero, el matrimonio se romperá en las circunstancias más terribles y dramáticas. Andrew y Megan ya se han acostado. Megan duerme, pero Andrew permanece despierto cuando un intruso entra silenciosamente en la casa por una puerta que ha quedado abierta. Una vez dentro, se quita los zapatos y sube al primer piso. Entra en el dormitorio y dispara 2 veces a bocajarro contra la cabeza de Megan, matándola al instante. Luego otros 2 disparos impactan contra la almohada de Andrew, que rueda de lado y cae de la cama. ¡Megan! Los evita por un pelo. ¡Megan, Dios mío! El asesino sale de la casa por donde ha entrado. Andrew Kalajic da la voz de alarma. Los primeros en llegar son los paramédicos de ambulancia, Otmar Nowak y Matt Davis. Vimos a una persona acostada. Un hombre estaba arrodillado a los pies de la cama y parecía muy afectado. Más tarde supimos que se trataba del señor Kalajic. Matt se acercó a la persona tumbada en la cama para comprobar sus señales vitales. Vio que presentaba 2 orificios de bala en la mejilla. Cuando el superintendente Bob Inkster llega al lugar del crimen, se encuentra a Andrew Kalajic en pijama sentado en su sala de estar con los demás residentes de la casa. Su hijo de 19 años, Andrew Jr., y su suegra, May Carmichael. El personal de la ambulancia estaba allí y me acompañaron al dormitorio, donde vi el cuerpo de Megan Kalajic en la cama. Había bastante sangre, también en la cama a su alrededor, y observé 2 orificios de bala en la mejilla izquierda. Algo en aquel crimen y en las circunstancias evidentes me pareció bastante raro.
Por ejemplo, no había oído hablar nunca de un caso en el que mataran a alguien disparándole en la cama, al lado de su pareja. Además, también era obvio que habían disparado contra la almohada del señor Kaladzik y resultaba inexplicable, ya desde el principio, que los tiros no le hubieran alcanzado a él también. Más tarde, esa misma mañana, el detective Mike Hagan recibe una llamada. Aquella mañana me llamaron de la brigada de homicidios y nos dirigimos al lugar del crimen con los agentes de Manley, donde empezamos a realizar nuestras propias observaciones. Estudiamos los hechos y las circunstancias en el escenario del crimen. Pero algo no encajaba y enseguida tuvimos muchas sospechas. Andrew Kaladzik sugiere que el asesino puede haber entrado por el balcón del dormitorio. Pero la puerta corredera del balcón es muy ruidosa, tanto que habría despertado a las futuras víctimas. A partir de las observaciones que realizamos en el lugar del crimen, nos pareció que se trataba de un asesinato relacional, es decir, que existía alguna relación entre el cerebro del asesinato, el autor material del crimen y la víctima. Sabíamos instintivamente que se trataba de un asesinato relacional. Un experto en balística de la policía verifica rápidamente que todos los disparos han sido realizados a quemarropa. Los análisis balísticos también demostraron que los disparos contra Megan Kaladzik y en la dirección de Andrew Kaladzik fueron realizados desde el otro lado de la cama, ocupado por Megan, y era bastante obvio, ya desde aquel momento, que todos los disparos habían sido realizados desde muy cerca. En el caso de Andrew Kaladzik, esta distancia debía haber sido de 1 metro aproximadamente, y parecía increíble que no le hubieran alcanzado. Así pues, el asesino entra en la casa por una puerta sin cerrar, asesina a Megan Kaladzik y dispara 2 veces a bocajarro contra Andrew. Sin embargo, Andrew escapa milagrosamente ileso y puede dar la voz de alarma. Luego, mientras investigan los antecedentes del crimen, los detectives descubrirán algo que les llamará la atención de inmediato. Tan solo 17 días antes de morir, Megan había sido atacada delante de su propia casa. Anthony es el vecino de la casa contigua. Oí ruidos raros, como si alguien se estuviera debatiendo, y luego un grito estremecedor. Parecía venir de mi propio jardín junto a la ventana. Pensé que estaban tirando a alguien por el balcón. Entonces decidí salir a ver qué pasaba por si podía ayudar. Y le vi a ella, buscando torpemente las llaves para abrir la puerta principal. Estaba muy afectada, aterrorizada. Y le pregunté, ¿está usted bien? ¿Tiene usted algún problema? Y ella me contestó, me han atracado. Entonces le dije, ¿de veras? O sea que le dije, mire, bajo ahora mismo a echarle una mano. Entonces llamamos a la policía y vinieron enseguida. Al parecer, alguien está decidido a eliminar a Megan Kaladzik. La policía sospecha enseguida de Andrew, pero no tiene ninguna prueba concreta en su contra. Sin embargo, un confidente de la policía pronto aclarará todo el asunto. En las semanas posteriores al asesinato de Megan Kaladzik, muy conocida en la ciudad de Sydney, los investigadores no avanzan en la resolución del crimen. Sospechan de su marido Andrew, pero no encuentran ninguna prueba concreta para acusarle, aunque la investigación ha revelado que se relaciona con otra mujer. Pero entonces se presenta un avance decisivo. El hombre que dirige la investigación, el detective sargento Bob Inkster, recibe una llamada de un antiguo colega, el detective sargento Kevin Woods. Kevin me dijo que uno de sus confidentes le había comunicado que conocía las circunstancias que rodeaban el asesinato de Megan Kaladzik y que de hecho le habían ofrecido dinero para cometer él mismo ese crimen. El confidente es George Canelis, un criminal de carrera que se ha labrado una reputación como mercenario, como asesino a sueldo. Bob Inkster, acompañado de otros 2 agentes, visita a Canelis. Nos explicó que unas semanas antes del asesinato le habían ofrecido a él ese trabajo. Nos dijo que había tenido una reunión con un tal señor Bill Vandenberg
que le había entregado un arma de fuego, un rifle del calibre 22 que llevaba silenciador incorporado. Le pagaron una cantidad de dinero con la promesa de entregarle una cantidad mucho más sustanciosa después de realizar su trabajo. La cantidad es de $25.000, con un adelanto de $5.000. Canelis no tiene ni idea de quién ha encargado el asesinato. Solo conoce al intermediario, Bill Vandenberg. Canelis cuenta esta historia a la policía. Dice que se dirigió al domicilio de los Kalajic y siguió a Megan cuando ésta salió de su casa. En una tienda local incluso estuvo situado justo a su lado, pero al final se echó atrás y renunció a llevar a cabo el asesinato. Devolvió el arma de fuego y el silenciador a Vandenberg, pero decidió quedarse con el adelanto de $5.000. ¡No lo hagas! Canelis cuenta también a los investigadores cómo conoció a Vandenberg. Se lo había presentado el mejor amigo de este, Kerry Orrock. Inkster convence a Canelis para equiparle con un aparato de escucha y para que hable con Vandenberg y Orrock sobre el asesinato por encargo. Los tres hombres se reúnen, pero las conversaciones grabadas no revelan quién ha encargado el asesinato. Sí demuestran que Vandenberg y Orrock sabían que se cometería el asesinato, y que Orrock ha entregado el arma homicida a Vandenberg. Luego Vandenberg hace referencia casualmente a un hombre llamado Warren. Era evidente para nosotros a quién se refería. Tenía que ser él, Warren Elkin, el hombre de confianza de Andrew Kalajic y responsable de la seguridad del nuevo hotel. Warren Elkins es el gerente del club nocturno del hotel Manly Pacific, propiedad de Kalajic, y aspira a hacerse con el lucrativo contrato como responsable de la seguridad del hotel. Para conseguirlo, Elkins hará cualquier cosa que le pida su jefe, incluso quizá organizar el asesinato de Megan Kalajic. Como no hay ninguna prueba directa que relacione a Andrew Kalajic con el asesinato de su mujer, los detectives deciden someter a Vandenberg, Orrock y Elkins a una vigilancia de 24 horas. Al no obtener ningún resultado de este dispositivo, Bob Inkster y Mike Hagan, armados con una orden de registro, visitan a Bill Vandenberg, todavía creyendo que no es más que un intermediario. Pero entonces Vandenberg deja caer una verdadera bomba. Cuando interrogamos a Bill Vandenberg aquella mañana, sus declaraciones fueron muy sorprendentes. Nos dijo que era él el responsable del asesinato de Megan Kalajic. Otro grupo de detectives se dirige por sorpresa a casa de Kerry Orrock y se asombran a su vez cuando éste les dice: «Ya sé por qué están aquí. Es acerca de esa mujer que Bill ha asesinado». Mientras tanto, Vandenberg explica los detalles de su criminal visita al hogar de los Kalajic la mañana del 27 de enero. Explica que le han dejado una puerta abierta, que se quita los zapatos, sube las escaleras, entra en el dormitorio y dispara 2 veces contra Megan. Más tarde nos dijo que, tal como le habían dicho, había disparado 2 tiros contra la almohada de Andrew Kalajic una vez este había saltado de la cama, y que después había bajado corriendo a la planta baja y había salido por donde había entrado. Esta versión encajaba perfectamente con lo que se deducía en el escenario del crimen. Los detectives también inspeccionan el coche de Vandenberg. Vimos 2 orificios de bala en la banda lateral de la puerta del copiloto y nos dijo que en su pánico para deshacerse de la escopeta había disparado por accidente 2 tiros en la puerta. Ambos orificios eran todavía muy evidentes. El funeral de Megan Kalajic es todo un acontecimiento. Policías de paisano se mezclan con los centenares de asistentes, entre los que se encuentran políticos, personajes destacados y, por supuesto, Andrew y toda su familia. El funeral es un claro testimonio de cuánto se apreciaba a Megan. Mientras tanto, Vandenberg cuenta a los detectives que ha tirado el arma del crimen y su silenciador en el río Lane Cover. La policía consigue recuperarlos y los análisis confirman que la escopeta recortada del calibre 22 es en efecto el arma homicida. Vandenberg no está dispuesto a dar ningún otro nombre de personas involucradas en la conspiración y dice temer al pez gordo,
al hombre que ordenó el asesinato. En cambio, sí da más información a la policía sobre el hombre a quien había hecho referencia como a un tal Warren. ¿Es la mano derecha de Kalajic, Warren Elkins? La policía le interroga. Temeroso de que le atribuyan el crimen a él, declara entonces que Andrew Kalajic le había encargado que organizara el asesinato de su esposa. El crimen debía cometerse a cambio de una suma de dinero pagado por Andrew Kalajic. En otras palabras, era el inductor del asesinato, quien dio instrucciones, quien indicó cómo debía morir su esposa. Elkins cuenta sus intentos casi cómicos para reclutar un asesino a sueldo. Busca primero en el barrio chino de Sydney, King's Cross, donde finalmente encontrará a Bill Vandenberg. Este contacta con su amigo, Kerry Orrock, que a su vez le presenta a George Canellis. Canellis acepta el encargo. Posteriormente renuncia, pero se queda con el adelanto de $5.000. Cuando Vandenberg informa a Elkins de la situación, Elkins le advierte que el jefe no estará contento y se vengará. Insiste en que le devuelvan el adelanto y en que el asesinato debe llevarse a cabo pase lo que pase. Mientras tanto, Vandenberg no tiene reparo alguno en contar a los detectives que también fue él el autor del primer intento fallido de matar a Megan Kalajic 17 días antes. Sí, reconoció claramente que había intentado asesinar a Megan en aquella ocasión. Dijo que se había escondido detrás de un vehículo pequeño aparcado enfrente del garaje. Sabía que Megan saldría del garaje por una puerta lateral. Cuando finalmente lo hizo, él le puso la pistola en la cabeza y apretó el gatillo, pero el arma no se disparó. Yo supongo que no disparó porque no la había amartillado bien. Megan se asustó y se giró, y él, presa del pánico, la golpeó con el arma. Nos dijo que al golpearla con el arma, se rompió el silenciador que llevaba puesto y que tuvo que huir de allí con el arma, pero sin el silenciador. La policía prosigue hoy sus investigaciones en el domicilio de los Kalajic, en Fairlight. Más tarde, cuando ya se habían presentado cargos contra el culpable, la policía encontró un silenciador en el jardín del domicilio de los Kalajic gracias a una intensiva búsqueda con detectores de metal. Elkins rehúye acusar directamente a Kalajic como inductor del asesinato. Está aterrorizado por el hombre al que llama el jefe. Admite haber organizado el crimen, pero niega haber apretado el gatillo. Tras su confesión, Bill Vandenberg es acusado de asesinato, intento de asesinato, conspiración para asesinar y asalto. Kerry Orrock es acusado de conspiración para asesinar. Los inspectores vuelven a interrogar a Andrew Kalajic. Este sugiere que quizá hayan querido matarles a él y a su esposa debido a su trabajo con la comunidad croata o su campaña de desarrollo dentro de la Cámara de Comercio local. Siguiendo las instrucciones de su abogado, Kalajic se niega a declarar nada más, por lo que la policía sigue sin tener pruebas directas de la conexión entre el asesino, Vandenberg, y el sospechoso de ser el inductor del crimen, Kalajic. Sin embargo, los investigadores han descubierto ya otra relación extramatrimonial de Andrew. Pudimos obtener ciertas informaciones acerca de la relación que Andrew había mantenido con una antigua empleada, una tal Lydia Wehrman, en el pasado. Era una señora impresionante, de muy buena posición. Nos contó que años atrás había tenido una relación amorosa con Andrew que se prolongó durante varios años. Lydia Wehrman entrega a la policía las cartas que confirman aquella relación, cuando Andrew ya estaba casado con Megan. ¿Pero será aquello motivo suficiente para matar a su esposa? Los investigadores también descubren que en 1973 Andrew Kalajic había salido ileso tras saltar de su coche en marcha antes de que éste cayera por un precipicio cerca de su casa, con su mujer y su hijo atrapados en su interior. Milagrosamente nadie salió herido. Bob Inkster está convencido de que había sido el primer intento de Andrew para matar a Megan. Decide entonces detener a Andrew Kalajic.
Por Dios, espero que sepan lo que están haciendo. A partir de este momento queda usted detenido. 6 meses después del asesinato de Megan, Andrew Kalajic comparece ante el juez de instrucción. Le representa el eminente abogado criminalista Chester Porter, que consigue que se desestimen los cargos por falta de pruebas que vinculen directamente al acusado con el asesinato. Sabíamos que siempre tendríamos esto en contra, pero también estábamos dispuestos a esperar si hacía falta. Por supuesto, sabíamos que tarde o temprano Vandenberg sería condenado, al igual que Kerry Orok, y que ambos podían seguramente darnos suficientes pruebas para volver a presentar cargos contra Andrew Kalajic. Solo era cuestión de tiempo. Pero Kalajic ya está planeando eliminar un testigo de cargo esencial. Esta mañana estaba en los juzgados locales. Andrew Kalajic ha sido acusado del asesinato de su esposa Megan, pero el juez de instrucción ha desestimado los cargos por falta de pruebas. Consciente de que en un futuro pueden surgir pruebas incriminatorias, Andrew Kalajic paga $10.000 a Elkins para que convenza a Vandenberg de retirar las declaraciones que pueden incriminarle. Ahora, la mano derecha de Kalajic, Warren Elkins, es detenido a su vez. Fue acusado de conspirar para obstruir la labor de la justicia y también fue acusado de conspiración para asesinar a Bill Vandenberg. Elkins, al que la acusación ha prometido la inmunidad, confiesa haber probado el arma homicida en presencia de Andrew Kalajic. Había disparado contra un montón de listines telefónicos apilados contra una pared del despacho privado de Kalajic. Los proyectiles habían atravesado los listines y dañado los conductos de aluminio alrededor del zócalo de la pared. Más adelante, obtuvimos una orden de registro de aquel despacho y encontramos las muescas que nos había descrito Elkins. Y detrás de los conductos había trozos muy pequeños de papel con algún tipo de impresión. Elkins también cuenta a la policía que se han llevado a cabo 4 intentos fallidos de asesinato contra Megan Kalajic. Bill Vandenberg confirma su declaración. Me dijo que en una ocasión subió a la primera planta y en la habitación enfrente de las escaleras, a mano izquierda, había una salita con un televisor y allí estaba un muchacho tumbado en el suelo viendo la televisión. Entonces decidió no llevar a cabo el asesinato y salió otra vez sigilosamente de la casa sin que nadie lo advirtiera. Inkster sabe ahora que hay suficientes pruebas para que el fiscal general formule lo que se conoce como una acusación ex oficio contra Kalajic. En otras palabras, un juicio sin diligencias de procesamiento. Año y medio después del asesinato de Megan, Andrew Kalajic debe por fin comparecer ante la justicia. Elkins ha hecho un trato con la fiscalía y sus declaraciones son vitales para la posterior condena de Kalajic. Tanto Vandenberg como Elkins y Canelis declaran en contra de Kalajic, que sigue afirmando su inocencia, hasta que tras 12 semanas de juicio es declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Su familia apoya a Andrew al 100% y vamos a interponer un recurso de apelación. Kerry Orok es condenado a cadena perpetua por conspiración para asesinar. Bill Vandenberg también se enfrenta a pasar el resto de su vida en la cárcel, pero se siente muy culpable y arrepentido de haber delatado a su mejor amigo, Kerry Orok. Este fue el detonador para que Vandenberg decidiera quitarse la vida, porque se sentía tan culpable, no tan solo de haber asesinado a Megan Kalajic, sino por haber sido el responsable de que su mejor amigo tuviera que pasar el resto de su vida en la cárcel. Vandenberg ingiere una sobredosis de barbitúricos y aparece muerto en su celda. Warren Elkins, que ha hecho un trato con la acusación, es condenado a tan solo 5 años de cárcel. Este podría ser el final de la historia, pero Andrew Kalajic tiene amigos muy influyentes y tras años de presiones consiguen que se reabra el caso con una investigación judicial, una iniciativa que tendrá un efecto opuesto al deseado. Kalajic ha afirmado siempre que estaba acostado, con la cabeza sobre la almohada, cuando la atravesaron los 2 disparos. En la investigación, el experto forense Robert Barnes demuestra de manera concluyente que Kalajic miente.
En cuanto a la almohada, nuestros análisis demostraron de nuevo, de forma concluyente, que la cabeza del señor Kaladzik no podía haber estado apoyado en ella, porque la trayectoria de las balas, a través de la almohada, era recta cuando no estaba comprimida, mientras que si el señor Kaladzik hubiera tenido la cabeza apoyada en ella, al estar comprimida, la trayectoria de las balas habría sido curvilínea. Robert Burns también presenta pruebas de balística que demuestran sin lugar a dudas que el arma que Bill Vandenberg lanzó al río Lane Cove es la misma que sirvió para matar a Megan Kaladzik. La investigación judicial confirma la complicidad de Andrew Kaladzik en el asesinato de su esposa. Desde la cárcel, Kaladzik sigue luchando y defendiendo su inocencia, algo que solo consigue prolongar el dolor de su familia. Siento la más profunda simpatía por la familia de Andrew Kaladzik. No se merecen tantas angustias, tanto sufrimiento. Andrew Kaladzik saldrá en libertad condicional en diciembre del 2011. Mayo del 2004. En la localidad costera de Mornington, en el estado de Victoria, John Miles Sharp, de 37 años, hace un llamamiento por televisión solicitando información sobre su mujer y su hija, desaparecidas desde marzo. Lo que de veras me preocupa es mi hija. Si saben algo, por favor, díganlo. No necesitan llamarme a mí. Llamen a los medios, o a la policía, o a la familia de mi mujer. Muchos observadores, entre otros la policía y los amigos de la mujer desaparecida, se sienten escépticos. El lenguaje corporal de Sharp y los extraños movimientos de sus ojos parecen indicar que sabe más de lo que muestra. Pero la verdad, cuando finalmente se resuelva el caso, será más espeluznante de lo que ni los observadores más cínicos podían imaginar. Un hombre tranquilo, normal y corriente, se convierte en el eje de una historia de horror inexplicable. La historia del monstruo de Mornington. La neozelandesa Anna Kemp conoce a su compatriota John Sharp, un empleado de banca, a principios de los 90. Tras un arrebatado noviazgo se casan en 1994 y se establecen en Mornington, unos 50 kilómetros al sur de Melbourne. En agosto del 2002, Anna da a luz a una niña, Gracie Louise. La niña nace con displasia de cadera, pero Anna se ocupará de ella incansablemente hasta superarla. Es una madre abnegada, como lo recuerda su amiga Samantha Jeffrey. Su hija Gracie lo era todo para ella. Anna no trabajaba fuera de casa, se quedaba en casa para cuidar de Gracie. Este era su papel, ella lo había elegido y sí, cuidaba de Gracie al 100%, y Gracie era lo más importante de su vida. En noviembre del 2003, Anna vuelve a quedar embarazada. Otra amiga, Dawn Shaw, recuerda la reacción de Anna al enterarse. Anna se emocionó muchísimo. Siempre había dicho que quería tener más hijos, que no quería que Gracie fuera hija única, porque más adelante, cuando por ley de vida mamá y papá ya no estuvieran con ella, por lo menos Gracie no se quedaría sola. Era algo muy importante para Anna. No quería tener una hija única. Nos lo habíamos prometido, ¿no te acuerdas? Solo tendríamos un hijo. Pero John Sharp no parece alegrarse tanto con la inminente llegada de su segundo hijo. Cuando iba a verles, empecé a notar ciertos cambios en el comportamiento de John. Sí, no creo que la noticia del segundo embarazo de Anna le alegrara en absoluto. Todo irá bien. ¿Cómo quieres que todo vaya bien? Su actitud era casi hostil hacia ella, y me extrañó mucho, porque siempre me había parecido una persona tímida, amable, introvertida, y me pareció muy raro que ahora empezara a gritarle de aquella manera, incluso delante de su hija Gracie. Las tensiones entre ambos eran palpables, era obvio que tenían muchos problemas. No me parece bien. En marzo del 2004, John y Anna Sharp se mudan a un nuevo hogar en Prince Street, Mornington. Sus relaciones se han enfriado, pero la vida parece seguir su curso con normalidad. El martes 23 de marzo, la futura mamá llama a las oficinas de su seguro médico hacia las 2 de la tarde para incorporar el nuevo bebé a la póliza médica de la familia. Este será su último contacto conocido con el mundo exterior. Samantha Jeffrey tenía previsto verse con Anna más tarde aquella misma semana. Teníamos que vernos el viernes por la mañana. Todo parecía normal, pero de repente el jueves suena el teléfono y era John.
¿Tienes alguna noticia de Ana? Era la primera vez que hablaba con él por teléfono. No entendí por qué me llamaba, pero me dispuse a escuchar lo que tuviera que decirme. Entonces me dijo, Ana me ha dejado. Y yo le contesté, ¿cómo dices? John Sharp también llama a Don Shaw. Me pareció muy raro que John me llamara. Y encima, a mi trabajo. Yo le pregunté dónde estaba Ana y él me dijo que se había marchado con otro hombre y que había abandonado a Gracie. Inmediatamente saltó la alarma. Se me pusieron los pelos de punta porque yo sabía que Ana jamás abandonaría a Gracie. Era totalmente imposible que Ana se hubiera marchado sin su hija. El miércoles por la mañana, Chris Reis, un instalador de antenas de televisión que Ana había llamado, llega a su casa para llevar a cabo una reparación. Hola, ¿cómo está usted? He venido a arreglar una antena. John se resiste a dejar pasar a Reis, pero el instalador de antenas cree ver a otra persona en el interior de la casa. Me pareció ver a otro hombre en la casa. Un hombre de edad. Creo que estaba a unos 3 o 4 metros detrás de él, mientras estaba en la puerta hablando conmigo. Pero no volví a tener contacto con aquella persona. No volví a verle. En caso contrario, lo recordaría. En la investigación policial posterior sobre la desaparición de Ana, no aparece rastro alguno de este hombre mayor en el hogar de los Sharp. El viernes 26 de marzo, Sharp lleva a Gracie a la guardería, donde comunica que su hija ya no volverá más allí. Más tarde, aquel mismo día, acude con su hija a una tienda para comprar 2 puntas de lanza para un arpón submarino que había adquirido en enero. En Dunedin, Nueva Zelanda, la familia de Ana empieza a preocuparse cuando ésta no contesta a sus llamadas telefónicas. Su madre Lily habla con su párroco, el padre Tony Harrison. Me dijo que había intentado entrar en contacto con Ana. Había hablado con ella el lunes, pero desde entonces no había conseguido que respondiera a sus numerosas llamadas. Le había dejado mensajes en el contestador, pero Ana no le había devuelto las llamadas. Tengo algo que decirte. Mientras el padre Harrison se encuentra en casa de Lily, esta recibe una llamada de John Sharp. Y entonces John Sharp le llamó y le dijo que Ana le había dejado por otro hombre. Todavía recuerdo que Lily le repuso, nosotras no hacemos estas cosas. Según decía John, Ana iba a regresar el lunes para llevarse a Gracie. John Sharp también dice a Lily que ese otro hombre es el padre del bebé que está esperando a Ana. Con el consentimiento de Lily, el padre Harrison se pone en contacto con el agente John Woodhouse de la policía de Dunedin. No me pareció que fuera nada grave. En un principio pensé que como era una chica católica, quizá se avergonzara de haber abandonado a su marido por otro hombre. Quizá le preocupara la reacción de su madre, posiblemente negativa. Con el paso de los días, la preocupación de la familia de Ana crece. El agente John Woodhouse se pone en contacto con el centro de atención médica de la desaparecida en Mornington y una enfermera recuerda a Ana y dice que parecía afectada por la reacción negativa de su esposo ante su embarazo. Me pareció muy curioso. Además, las amigas y la madre de Ana habían coincidido en que si la actitud de John Sharp ante el embarazo de Ana no mejoraba, el matrimonio quizá terminara por romperse definitivamente. Me prometiste volver a trabajar. Todo aquello no me parecía tener ningún sentido, porque si Ana le había dicho a John que el bebé que esperaba era de otro hombre, ¿por qué le había preocupado tanto la reacción de su marido ante su embarazo? Por lo tanto, me pareció correcto sacar la conclusión de que John Sharp era sin duda el padre del futuro bebé. Sharp cuenta a los amigos y familiares de Ana que ésta ha ido a buscar a Gracie el domingo 28 de marzo y se ha marchado en un taxi. John Woodhouse llama a Mornington y obtiene el teléfono de todas las empresas de taxi que operan en la ciudad. Ninguna de las empresas de taxi que operan en la zona tenía constancia de haber ido a buscar a nadie en aquella dirección de Prince Street. De manera que ese era otro punto que no encajaba. Tras numerosos intentos para hablar por teléfono con John Sharp, el agente Woodhouse envía un expediente a Australia. El 20 de mayo, el expediente aterriza en el escritorio del detective sargento Shane, de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía de Victoria. De entrada,
Nos preocupó bastante la desaparición de Anna y Gracie. Sobre todo porque se trataba de una mujer de 41 años, una mujer casada. Todos los detalles que sabíamos de ella indicaban que era una mujer responsable, una madre responsable, una esposa responsable y que además estaba embarazada. Su desaparición estaba, por lo tanto, muy fuera de lugar. Por eso nos preocupó desde el principio lo extraño de su desaparición. Nos dirigimos a la zona de Mornington y nos dispusimos a iniciar la investigación hablando con su marido para ver si podía darnos alguna información que nos permitiera dar con su paradero. Ha venido a buscar a Gracie. Está viviendo con otro hombre. Tras interrogar a John Sharp y obtener una detallada declaración, la policía empieza a vigilarle de cerca. Un par de días después, le ven meterse entre unos matorrales al lado de un lavabo público en el paseo marítimo de Mornington. Recoge una bolsa de plástico azul, saca lo que parece ser una tarjeta de crédito y vuelve a dejar la bolsa en su escondrijo. La policía registra la bolsa y encuentra el teléfono móvil de Anna y su tarjeta Visa. Más adelante encontrarán también su permiso de conducir. A partir de aquel momento, nuestras sospechas fueron confirmándose. Estábamos ya seguros de que Anna había sido víctima de un crimen y de que John Sharp era el principal sospechoso de su desaparición. John Sharp, de 37 años, solo quiere tener noticias de su esposa desaparecida, Anna Kemp. El 26 de mayo, poco más de un mes después de la desaparición de Anna y Gracie, John Sharp aparece en televisión para pedir el regreso de su mujer y su hija. El detective Mark Kennedy había sido el encargado de anotar las declaraciones de John Sharp durante su primer interrogatorio. Pero el hombre que ve en la televisión le parece muy distinto. Me produjo la sensación de estar actuando. Está representando el papel de padre y marido preocupado, pretendiendo estar terriblemente preocupado por su mujer y su hija. En cambio, cuando le habíamos interrogado, su actitud había sido mucho más natural. No parecía nada afectado. Sus respuestas eran más directas. En realidad, en cierto momento dijo: "No me importa dónde esté Anna, solo quiero saber dónde está Gracie". En cambio, en televisión su actitud era muy falsa. En mi opinión, solo fingía su preocupación. Yo le repetí a Sean: ojalá tuviera $1 por cada persona que me ha dicho: este tipo está actuando, está fingiendo, no parece estar diciendo la verdad en absoluto. La policía está ya convencida de que Anna ha sido víctima de un delito y de que John Sharp es el responsable, pero no quieren dejar nada al azar. Saben que Sharp tiene la tarjeta de crédito de Anna y su teléfono móvil. La tarjeta Visa ha servido para mandar flores por internet a la madre de Anna, Lily. Pero Lily no cree ni por un momento que haya sido su hija la que le ha mandado las flores. El teléfono móvil de Anna también ha sido usado varias veces desde su desaparición. Y varios miembros de su familia han recibido extraños correos electrónicos. La unidad de personas desaparecidas vuelve a hablar con amigos y familiares de Anna e interrogan repetidas veces a John Sharp en busca de un posible motivo. Llegamos a un punto, después de todas las investigaciones y después de haber hablado con muchísima gente, en el que creímos tener suficientes pruebas para detener a John Sharp. Por lo tanto, procedimos a detenerle y a interrogarle acerca de las desapariciones. No, nunca le he hecho daño a Anna, jamás en la vida. Al principio, Sharp sigue repitiendo que Anna se ha ido con otro hombre. Pero las pruebas en su contra son muy consistentes. Yo sabía que estaba a punto de confesar. Sabía que de alguna manera parecía querer contárnoslo, pero no podía. En cierto momento pensé: ese hombre quiere confesarlo, pero no puede. Y le dije: John, ¿prefieres escribirlo? Parecía tener miedo de pronunciar las palabras. Al cabo de varias horas, John Sharp habla con algunos miembros de su familia y luego confiesa haber asesinado a Anna y a Gracie. Yo no quería que sufrieran, de manera que las maté a las dos, a Anna y a Gracie, mientras dormían. Pero ni los agentes de policía más empedernidos están preparados para escuchar el horrendo relato de John Miles Sharp, cuando explica cómo asesinó a su mujer, su hija y su bebé todavía no nacido.
La tarde del 22 de junio del 2004, John Miles Sharp confiesa el asesinato de su mujer Anna y su hijita Gracie. Los agentes que le están interrogando apenas pueden creer la escalofriante historia de los asesinatos. A principios del 2004, Sharp ha decidido ya matar a Anna y sabe qué arma utilizará para ello. En enero compra un arpón y 2 cabezas de lanza, que paga en efectivo para que la transacción no quede registrada. La noche del 23 de marzo, Anna y él se acuestan entre las 9 y las 10 de la noche. Anna se duerme muy pronto, pero John permanece despierto, rumiando los problemas de su matrimonio. Se levanta, baja al garaje y regresa al dormitorio con el arma en la mano. Se acerca a la cama y dispara a bocajarro, hiriendo a Anna en la sien, pero sin matarla. De manera que utiliza el otro arpón para rematarla. Luego cubre el cadáver de Anna con toallas y baja a la planta baja para dormir en un sofá cama. A la mañana siguiente intenta arrancar los arpones de la cabeza de Anna, pero no lo consigue. De manera que desenrosca las varillas y deja las puntas clavadas en la sien de Anna. Arrastra el cadáver hasta el jardín trasero y lo entierra en una fosa poco profunda que ya tenía excavada. John Sharp ha asesinado a su esposa, al parecer porque es incapaz de resolver sus problemas matrimoniales. Pero este hombre débil, dependiente y poco sociable, pronto cometerá un crimen todavía más vil y despiadado. El sábado por la noche, 4 días después de haber asesinado a Anna y después de haber intentado convencer a sus amigos y a su familia que ella le ha dejado para irse con otro hombre, Sharp acuesta a Gracie en su cuna hacia las 9 de la noche. Toma varias copas para anestesiar sus sentidos y se dirige al garaje para coger su arpón. Regresa al cuarto de Gracie, se inclina sobre su cuna y le dispara un arpón en la cabeza. Y le dispara de nuevo. Y por tercera vez. Sin embargo, la niñita se aferra todavía a la vida. Entonces Sharp le arranca uno de los arpones de la cabeza y vuelve a disparar. Esta vez, Gracie se queda en silencio. Hacerle una cosa así a tu propia hija. Me quedé de piedra. Estaba totalmente conmocionado. Recuerdo que cuando lo dijo yo miré a Shan. Me sentía tan conmocionado que quería ver su reacción. Su forma de darnos todos los detalles, con tanta naturalidad, con tanta frialdad, era escalofriante. No parecía algo de este mundo. Era algo que yo no había visto jamás en un caso de homicidio, durante un interrogatorio, y no era algo agradable. Espero no tener que vivir algo semejante nunca más. A la mañana siguiente de haber asesinado a Gracie, Sharp le retira los arpones clavados en la cabeza. Se cubre la cara con una toalla para no tener que ver lo que le ha hecho a su propia hija. Envuelve su cuerpo con bolsas de la basura y una lona y lo tira en el centro de recogida de residuos de Mornington, junto con el arma homicida, los arpones y parte de la ropa y los juguetes de la niña. Un par de días más tarde compra 2 lonas impermeabilizadas, cinta aislante y una sierra eléctrica. Desentierra el cadáver de Anna y lo corta en 3 trozos. Envuelve entonces sus restos y los tira también, junto con la sierra eléctrica, en el centro de recogida de residuos. Tras la conmocionante confesión de Sharp,
La familia de Anna en Nueva Zelanda recibe la trágica noticia. Por supuesto, fue un momento terrible para la familia. La noticia de que Anna y Gracie estaban tiradas en medio de la basura fue también desgarradora al saber que su amada hija y nieta habían sido tratadas de esta forma. La policía se propone registrar el lugar donde Sharp ha tirado los restos de Anna y Gracie, pero es una tarea de enormes proporciones. Los responsables del centro de recogida de residuos nos hicieron ver la complejidad de lo que nos proponíamos, porque los residuos se transportan siempre a un enorme vertedero situado en Toorong, donde también se tiran todo tipo de materiales químicos peligrosos, como el amianto. Muchos policías se han presentado como voluntarios para llevar a cabo la búsqueda para que la familia de Anna Kem pueda por fin descansar. Mientras la policía se prepara para iniciar la búsqueda en el vertedero, el caso salta a los titulares de los medios de comunicación en el estado de Victoria y más allá. El marido de Anna Kem, John Miles Sharp, de Mornington, ha sido acusado de asesinato y comparecerá ante el juez en noviembre. Para los investigadores es importante controlar al máximo la información. Los medios de comunicación pueden serte útiles, pero también pueden ser muy nocivos. Y, por supuesto, cuando aumentaron las sospechas sobre el paradero de Anna y Gracie, los medios de comunicación se apoderaron de la historia y tuvimos que diseñar una estrategia para controlarlos. Queríamos asegurarnos de que no se nos fueran de las manos, que no empezaran a publicar información que deseábamos mantener en secreto, por motivos obvios desde el punto de vista de la investigación. Así pues, no permitimos que los medios tuvieran acceso a ciertos terrenos que pudieran poner en peligro la investigación. La búsqueda de los restos mortales de Anna y Gracie se inicia a finales de junio. Hacía frío y mucha humedad. Llovía sin cesar y soplaba el viento. Llevábamos botas de caucho y un equipo especial para protegernos del amianto. Estábamos totalmente cubiertos de barro, de pies a cabeza. A pesar de las terribles condiciones, muchos policías se presentan como voluntarios. Varios agentes se presentan ante el hombre encargado de la investigación, el jefe de la brigada de homicidios Steve Francis, dispuestos a hacer horas extras para encontrar los cadáveres. Vinieron a verme antes de encontrar a Anna y a Gracie. Venían a verme y me decían: seguiremos buscando, en nuestros días libres si es preciso, hasta encontrar a Anna y a Gracie. Así de importante era este caso para mí y para todos nosotros. Eso demuestra hasta qué punto se involucraron las personas que participaron en esta investigación. De manera que es un honor para mí trabajar con esta gente, tras haber visto la abnegación de los policías para llevar a cabo una tarea tan dura. Mientras siguen buscando en unas circunstancias tan terribles, los agentes se ven reconfortados por la presencia del capellán de la policía, Jim Pilmer. Me he dado cuenta de que el solo hecho de estar allí, aunque suene negativo y pasivo, fue en realidad algo muy valioso. Recibí varias llamadas y una carta diciéndomelo. Gracias por haber estado allí. Aunque en aquellos momentos no tuve la sensación de estar haciendo gran cosa, pero sí tuvo cierto valor, aunque en el momento no lo sepas. Tras varios días de una intensa búsqueda en medio de miles de toneladas de residuos, aparece por fin una lona con varios restos mortales de Anna. A mediados de julio, todo su cuerpo ha podido recuperarse. Y finalmente, los agentes encuentran el cadáver de Gracie. Sean y yo sacamos a Gracie del vertedero. Nos la llevamos hasta la puerta principal para esperar a la funeraria. Y me alegré por Lily y su familia, sus hijos. Me alegré por todo el mundo de haberlas finalmente encontrado. Cuando tuvimos localizados los restos humanos de Anna y Gracie, un agente de enlace destacado por la policía de Nueva Zelanda fue el encargado de comunicar la noticia directamente a los familiares de Anna en Nueva Zelanda. Tengo entendido que fue para ellos un gran alivio saber que habíamos recuperado sus restos.
El agente John Woodhouse acompañó a la familia de Anna hasta Mornington. Pudimos celebrar un funeral en Mornington para Anna y Gracie y para los amigos y conocidos de Anna en Victoria. Fue una parte importante del duelo y del proceso curativo antes del funeral que celebramos aquí. Quisimos celebrar también un funeral en Australia, porque Anna conocía a tanta gente, y también para que la gente de la guardería de Gracie pudieran asistir a la ceremonia. Todo el mundo estaba muy afectado por todo lo ocurrido. Incluso acudieron ciertos miembros de la familia de John. Creo que el padre Tony Harrison lo hizo fantásticamente. Fue una ceremonia muy espiritual, muy benéfica, una ceremonia muy hermosa para cerrar aquel episodio tan horrible. John Miles Sharp ha sido condenado a cadena perpetua con un mínimo de 33 años, sin posibilidad de salir en libertad condicional por el asesinato de su esposa y su hija. En cambio, no pudieron condenarle por la muerte del bebé que llevaba Anna en su vientre. La familia y los amigos de Anna siguen intentando superar el horror de los crímenes de Sharp. Fue desgarrador, absolutamente desgarrador. No puedo ni imaginarme cómo es posible que alguien sea capaz de hacer daño a otra persona, y mucho menos a su propia hija. Esto es quizá lo que más me afecta, porque la pobre Gracie no había hecho absolutamente nada para merecer lo que le sucedió. La echo mucho de menos. Anna era mi mejor amiga. No tengo a nadie como ella para hablar. Hay tantas cosas sin importancia que me gustaría comentarle. A veces solo quieres hablar con alguien. Y ya no tengo una amiga íntima. Se ha ido. Y no volverá nunca más. Es una historia trágica, pero que también habla de la destreza y la dedicación excepcional de los cuerpos policiales a ambos lados del mar de Tasmania. Si hay algún héroe en esta historia, en mi opinión son los agentes de policía que pasaron días y semanas trabajando en el vertedero. Debe haber sido una tarea absolutamente horrenda, pero ellos no se rindieron. Para investigadores como Shane, este caso no se olvidará fácilmente. Nosotros, como todo el mundo, también debemos pasar por un proceso de duelo y superación. Con el tiempo va siendo cada vez más fácil. Pero no cabe duda de que con estas experiencias aprendes a apreciar mejor tus propias circunstancias, tu familia, y aprovechar y disfrutar todos los momentos que pasas con ellos, sabiendo que existe gente que es capaz de aniquilar a su propia familia. Es algo que te ayuda a comprender cuán importante es tu propia familia.